Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches en Europa y muy buenos días en el Asia. Bienvenidos todos a nuestro programa de entrevistas VIP 2021 y que en esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Jorge Omar Irineo, natural de Buenos Aires, de la del hermano país de Argentina. En esta oportunidad tengo el honor y el placer de participar como entrevistador junto con el director de Universal TV Digital, don Ricardo García Montoya, y me presento ante ustedes. Yo soy el coronel FAP en retiro José Ricardo Gutiérrez Rivas, piloto de aviones y helicópteros. Por mucho tiempo. Defensor calificado de la patria por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Soy consultor aeronáutico, promotor de la gestión de riesgos de desastres y promotor del vuelo vertical urbano rural. Tengo maestrías en prospectiva estratégica y en recursos de energías renovables, las mejores energías. Soy vicepresidente y director de Desarrollo Sostenible de la Coordinadora Nacional de Transformación Educativa Peruana. Soy promotor de la educación integral, la economía del conocimiento y de la cultura de resiliencia. Soy luchador independiente por el futuro del Perú y de la unión de la región latinoamericana. Voy a presentar a continuación al profesor doctor Jorge Omar Irineo, quien nació en Buenos Aires en 1951. Él es abogado criminalista, es profesor de filosofía de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la tercera edad y de la discapacidad en el movimiento Acción de Paz. Es vicepresidente del Partido por la Paz, las tres PPPs. En su larga e intensa tarea de periodística, trabajó en los diarios Crónica, La Opinión, La Voz, de los que no tienen voz, y en las revistas Primera Plana, Actualidad, Esto, Pitos y Flautas, y Página 30. Él ha publicado los siguientes ensayos: El ángel de la muerte, Si Evita viviera, La filosofía como instrumento de liberación. Se desempeñó como director de Relaciones Públicas del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como director nacional en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Él ha participado como dramaturgo en varios grupos de arte y presentó la obra El Mundo de Fabián. El Mundo de Fabián se estrenó en el Teatro La Salle y se sigue presentando en el Teatro Blanquita Amaro. También es superhéroe Linterna Verde, número 3, y Color Verde, Espérales. Es también periodista de La Crónica, cronista comercial, Prensa Económica, editorial Abril, semanario 7 Días, Internacional, Vosotras, TV Guise, y corresponsal y jefe de política nacional e internacional de ABC Mundial. Fue corresponsal de Editorial Abril en el último conflicto bélico colonial, Guerra de las Malvinas. Actualmente es corresponsal periodístico de Universal TV Digital en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Jorge, a este programa. Sería Bueno, muy muchas largo gracias. y extenso mencionar todo tu historial académico y de experiencias profesionales. Quisiera que le des unas pequeñas palabras de saludo, Jorge. Bueno, realmente un gran saludo para la hermana República de Perú. Contarles que yo estoy viviendo ahora en el barrio de Boedo, un barrio populoso, y cumple un centenario este barrio, así que fue una tarde de festejos con distintos grupos culturales. Y preparándome para este reportaje, que no dudo que va a ser muy interesante, bueno, aproveché para distenderme y cantar un poco y participar de estos bailes folclóricos, un poco de tango y un poco de jazz. Realmente muy interesante. Muy bien, ahora tenemos el saludo del director del Universal TV Digital, al señor Ricardo García Montoya.
Gracias, Tocayo. Muchas gracias. Jorge, bienvenido. Tocayito, te estaba escuchando atentamente, pero la verdad, bueno, te explico mejor. Tocayo, se dice en el Perú, cuando se llama Ricardo, por ejemplo, él es mi tocayo. Bueno, te olvidaste que eres director del programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología, en el área, sobre todo, de desarrollo sostenible en Universal TV Digital. Bueno, vale la acotación. Gusto saludarlos, como siempre. Estamos desde el programa Entrevista Universal VIP 2021 y estamos realmente deseosos de que este programa pueda llegar a grandes multitudes. Pero quisiera comentarles brevemente que el formato de entrevistadores del programa Entrevista Universal VIP 2021 en el transcurso del año será rotativo y siempre con profesionales que se encuentren en diferentes países en el continente americano, europeo u otro continente. El objetivo es enriquecer las preguntas y recibir desde los diferentes países y culturas donde radiquen otros puntos de vista y así beneficiar al público televidente con apreciaciones de carácter internacional. Pero sin más por el momento, pasamos inmediatamente a la entrevista. Adelante, Tocayo, con las preguntas. Sí, muchas gracias, Ricardo. Quería preguntarte, Jorge, ¿cómo se te presentó la vocación de las profesiones en las que estás realizando en tu vida? ¿Cómo así te entró el bichito de poder enseñar lo que pasa en el mundo, el periodismo, todo lo que he hablado de ti, la filosofía, ayudar a la tercera edad, a los discapacitados? Bueno, siempre fui un espíritu inquieto. Yo soy docente, además, de escuelas primarias, secundarias y de la universidad. Eh, y bueno, eso me ha engrandecido muchísimo porque me ha permitido tomar contacto con distintos estratos de la educación. En cuanto a, tú mencionaste al inicio de la entrevista, que mi superhéroe, si tuviera que elegir un superhéroe, elegiría Linterna Verde, porque justamente es un personaje apasionante que integra la Liga de la Justicia y me considero un paladín de la defensa de la justicia y un soldado de la luz. Soy profundamente cristiano y esto me ha llevado a defender los intereses de los más desposeídos, los intereses de un sector de la población, como es la tercera edad, que muchas veces ha sido olvidado por algunos gobiernos. Y fíjense que en la Grecia de antaño había consejos de Geronte, que eran consejos de sabios, y hoy muchos integrantes de este amplio sector de la tercera edad tienen que rogar por una jubilación, por algún servicio que a veces se les niega, tanto en el PAMI o en el ANSES, y el de la discapacidad, porque yo tengo un niño, mi hijito menor, Leandro Javier Irineo, que tiene una malformación congénita del cuerpo calloso, y es la gran preocupación de mi vida, y me prometí a mí mismo y a la sociedad luchar por, más que discapacitado, yo diría gente con capacidades diferentes, porque creo que todos somos iguales y tenemos la misma libertad de oportunidades. Y en ese sentido, me preocupé y tuve el honor de que el doctor honorario Alejandro Alessandro me nombrara en esa importante función como director de la tercera edad y discapacidad en el movimiento Acción de Paz. Con respecto a la profesión de periodista, ya desde la escuela primaria comencé a hacer periódicos escolares, boletines murales, o sea que ya había una suerte de llamado vocacional desde niño. Y bueno, hice mis primeras colaboraciones desde chiquito. Yo en ese momento vivía en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y tendría 14, 15 años, y hablé con todos los comerciantes del barrio de Flores e inventé un semanario que se llamaba Florencia, con el apoyo de todos los comerciantes. Esa fue mi primera
experiencia periodística antes de llegar a la prensa grande y masiva, que, bueno, cuyos antecedentes no voy a repetir porque tan prolijo y prolíficos fueron ustedes al recordar mi trayectoria, ¿no? Sí, qué increíble esa vocación que va llamando desde chico, ¿no? Y cómo uno se va proyectando en el futuro, ¿no? Claro Es que sí, claro. algo que creo que es obra de Dios. Claro que Nos sí. crea para algo, para un fin. Así es. No hay Adelante. duda, no hay duda. Tú sabes que yo creo que el hombre que no tiene propósito en la vida no tiene, se está muerto, no tiene sentido vivir. Y tengo un gran propósito en mi vida y creer en Dios me dignifica, me hace crecer, me llena de esperanza y son valores que siempre he compartido en toda mi familia y con todos mis amigos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Amén. Así es, así es. ¿Tocayo? Sí, bueno, muy interesante todo lo que estamos escuchando de Jorge Irineo. Realmente estamos en la parte, te cuento de que este programa, Entrevista Universal VIP 2021, es para que ustedes, los entrevistados, se sientan felices en armonía. Es un programa, pero realmente suave, es un programa para que el público televidente pueda gozarte, mi querido Jorge, y pueda sentir todo lo que tú deseas contarnos. Por eso quisiera, como estamos en la parte a nivel personal, quisiera que nos cuentes cómo ha sido tu niñez, algo que te acuerdes de tu niñez, de esas épocas, y que tú lo quisieras, que te ha marcado en tu vida, porque como el escritor Gabriel García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla. ¿Ah? Entonces, por eso justamente, cuando yo particularmente hago un escaneo de mi vida, noto y siento que muchas cosas me he olvidado, pero ¿qué cosa te acuerdas tú de la niñez, de tu niñez, lo más rescatable, lo que nunca te has olvidado y nunca te olvidarás? ¿Qué te acuerdas, Jorge? Yo realmente he tenido una infancia muy feliz, una niñez realmente maravillosa. Nací en una cuna de clase media. Mi madre, actualmente fallecida, pero que es mi guía constantemente, todavía recuerdo sus máximas y sus enseñanzas, y también la gran disciplina interna que me forjó mi padre, que pertenecía a las Fuerzas Armadas, concretamente a aeronáutica, y por eso me acuerdo que papá venía con la revista Aeroespacio y me enseñaba los avioncitos, el tipo de aviones, qué aviones se usaban en la guerra, qué tipo de helicópteros. Y bueno, crecí en una enseñanza constante, en la enseñanza de la vida de mi madre y en el rigor de la disciplina de papá, que me hacía levantar muy temprano, tomamos mate, estudiamos juntos y me contaba sus experiencias en el comando en jefe, donde él trabajaba como jefe de cartografía en el comando de aeronáutica, ¿no? Así que es una niñez que nunca voy a olvidar. Además, yo me acuerdo que en esa época, los que eran entonces mis maestros, nos hacían publicar una suerte de diario personal, y que en séptimo grado, o al terminar la escuela, en ese momento había quinto grado, no séptimo como ahora, y volvíamos a leer lo que habíamos escrito en los primeros años y ver cómo habíamos crecido y cómo habíamos proyectado ese futuro. Y además nos hacían plantar un árbol. Y esto fue maravilloso porque es hasta el día de hoy que yo estoy a punto de cumplir 70 años, queridos colegas, y paso todos los meses por la escuela donde hice la primaria para ver ese árbol que hoy es un árbol añoso, hermoso, fecundo, y me trae tantos recuerdos, tanta felicidad
y tanta gratificación que quiero compartir con ustedes. Fabuloso. Qué bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tocayo. Sí, es una gran cosa porque uno de niño puede plantar un árbol y también empiezas a tener hitos en tu vida de las cosas que haces, ¿no? Que crías animales, que aprendes a lavar carros, ¿no? Que empiezas a hacer cosas de la casa y ese tipo de experiencias te van formando como un ser humano útil, como un ser humano que sirve para la humanidad y después eso lo quieres volcar también seguramente a las personas a las que le enseñas, a las que conversas, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Jorge? Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo. Mi madre me enseñó a crecer pensando siempre en el otro y con un gran sentido de la solidaridad. Mamá decía con un profundo sentir cristiano que nunca podía dejar de tener una habitación para que cualquiera que quisiera descansar en casa pudiera hacerlo y nunca faltaba en mi casa un plato de comida. Mi hogar, yo recuerdo que era un poco un centro de reunión de todo el barrio, donde venían todos o pasaban, saludaban, hola doña Beba, que así le decían a mi madre, a Idea Amanda La Cavera, de Irineo, y más conocida y más querida como Beba, y venían a tomar unos mates, y realmente la hemos pasado maravillosamente bien, pero siempre con esa enseñanza de compartir, de ayudar al otro. Y ese sentido de solidaridad profunda, bueno, me quedó tan arraigado en mi espíritu que lo llevo a cabo cotidianamente. Es más, con Alejandro Alessandro, el Movimiento Acción de Paz, estamos dando de comer a un 30% de la población de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Bienes Sustentables de la Nación. Sí. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Jorge. Sinceramente, sí, sé del movimiento Acción de Paz que es presidente de nuestro querido amigo Alejandro, ¿no? Te felicito por todo lo que nos estás contando, porque realmente es lo que todos quisiéramos también hacer, hubiéramos querido hacer. Pero mira, yéndonos ya un poquito a la parte de tus profesiones, a la parte de tus estudios, ¿qué es lo que te hubiera gustado estudiar y no lo pudiste hacer? ¿O consideras que todo ya lo lograste a nivel de estudios? Nosotros pasamos esto porque, bueno, te pregunto esto porque a veces el tiempo nos queda corto, ¿no? Que estamos de paso en esta tierra y a veces hemos querido estudiar algunas cosas más o aprender algo más para poder también así volcar a nuestros pupilos o ser de repente le llaman un mentor, mentorizar a varias personas, ¿no? ¿Qué es lo que sientes tú en estos años que te hubiera gustado aprender y no lo pudiste hacer o consideras que ya lo pasaste a un lado y ahora te toca más bien, estás en la época de enseñar, ¿no? Con esa sabiduría que ya tienen las personas que tienen tu edad más o menos, ¿no? Sí, no, yo no estoy en constante avance cotidiano, no me detengo nunca y creo que quizás lo que me gustaría realmente haber participado de algún proyecto de investigación aeronáutica y espacial, de participar en algún grupo especial de la NASA, cosa que está pendiente pero no descarto, sobre todo porque yo tuve una gran amistad con Fabio Serpa y con el profesor de energías psíquicas, don Pedro Romaniuk, y he estudiado mucho el tema del fenómeno OVNI. Ahí en Perú hay grandes expertos en esta materia y casualmente en el Movimiento Acción de Paz tenemos también un sector, porque como es un movimiento interreligioso, pero también donde hay una pluralidad de ideas y de disciplinas y donde el fenómeno OVNI está tenido especialmente en cuenta. Creo que eso es lo que quisiera
dedicarme en los últimos años de mi vida. Pero bueno, siempre considero que tengo muchos años para vivir todavía. Muchos me cargan, se burlan socarronamente porque digo que tengo planificado vivir 133 años como Matusalén. Bueno, Bueno, sí, realmente. muchas gracias por la información, Jorge. Te felicito, porque yo también comparto y siempre he tenido ese interés de saber acerca de los extraterrestres y qué es lo que quieren y cómo es que se mueven por el universo y cómo se comunican y qué hacen con la gente que se llevan, ¿cómo le dicen? Secuestradas, que no sé cómo es el nombre, rapto, ¿no? Sí, abducción. El Abducción, término es sí. abducción, sí. Abducción, sí, hay varios que han sido abduccionados y han regresado y han contado su historia y es interesantísimo esos temas, escuchar esos temas, claro que sí. Ojalá Sí, que algún día acá podamos saber más de ellos, ¿no? no hay duda, no hay duda, pero lo que sí es cierto de que los extraterrestres existen y que han estado acá en nuestro mundo ya desde antaño. Pinturas rupestres dan cuenta de esto, tanto en Perú como en otras civilizaciones también, sobre todo de Bolivia, al norte de Bolivia, toda la zona de la cordillera. Se han encontrado cuevas con pinturas de seres que consideramos extraterrestres por la forma en que dibujaban sus cabezas y también formas de naves pintadas en las rocas, esas pinturas rupestres que nos ilustran sobre que existió una civilización superior. Es más, hasta se ha llegado a decir que los toltecas y los olmecas son una civilización superior, descendientes de los atlantes o atlantes, y que los mayas y los incas descenderían de estas civilizaciones superiores. Nada más y nada menos, ¿no? Wow, Claro. efectivamente sí. Sí, Dale, tocayo. sí, nos estamos yendo ya prácticamente verdaderamente hay mucho interés, ¿no? Por parte de la comunidad internacional de saber de estos ovnis o de estos extraterrestres, pero que definitivamente eso está en la Biblia también, ¿no? En la Biblia también está de que carambas existen. ¿Por qué también creer de que Dios hizo solamente humanos en la tierra, ¿no? Y por qué no hizo en otros lugares, ¿no? O sea, no sería tan lógico quizás, pero bueno. Dime, Jorge, a nivel ya como profesional, ¿qué es lo que has hecho en la vida que te sientes feliz, que te sientes feliz, orgulloso de decir, esto hice realmente y qué orgulloso me siento? He podido trascender, he podido crear esta obra y ya está caminando sin mi presencia. O sea, porque a veces nosotros estamos en este mundo, como lo decía anteriormente, de paso, y lo que más queremos es trascender para que lo que dejamos a las demás generaciones pueda funcionar hasta incluso sin nuestra presencia. Entonces, No hay duda. qué es lo que tú podrías contarnos, Jorgito, en esta tarde, de que te sientas orgulloso de algo que tú has generado, has hecho, o también nos vamos al otro extremo? ¿Qué cosa podrías decir? Me arrepiento de haber hecho esto, o me arrepiento quizás de no haber hecho esto, no he podido, ya se me pasó la hora, se me pasó el día, ya no lo pude hacer. Ese sería, te dejo esta pregunta, Jorge. Perfecto, mira que es una pregunta con dos puntas, con dos aristas muy interesantes, ¿no? Para poder plantear. Yo creo que hay muy pocas cosas de las que me arrepiento, pero fundamentalmente y con total humildad, creo que en esta búsqueda de tratar de ser un ser mejor en la vida y de tratar de elevarse espiritualmente, uno ha sido, no sé si llamarle pecador o ha cometido algunos errores en su vida. Lo único que de lo que me podría llegar a arrepentir de no haber amado tanto
a varias personas como yo hubiera querido amarlas. Por ejemplo, me encantaría hoy encontrarme con mi padre y con mi madre, que ya dejaron de estar físicamente en este mundo, y decirles, pero gritarles, papá, mamá, te amo y te agradezco profundamente lo que has hecho para mi vida. He logrado, y me enorgullezco, de lograr una familia muy hermosa y el amor de mis hijos. Yo tuve varios problemas de salud. Estuve a punto de la muerte, tuve 3 internaciones con 3 infartos muy, muy feas, y la última con COVID, que no la pasé muy bien, pero realmente fui un ejemplo y me enorgullezco. Me felicitaron los médicos porque estaba en un pabellón de COVID y habían muerto 3 compañeros internados en el hospital, y había una depresión, una tristeza, una desolación, una destemplance total. Y yo, con la complicidad de un enfermero que venía con un equipo musical cantando una cumbia bien folclórica peruana, tipo guaguancó, ¿no? Y yo me acuerdo que salí con ese camisulín que nos ponen cuando uno está internado, y salí a cantar. Hice un trencito dentro del pabellón de COVID, y todos aquellos que estaban... Sí, 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 creo que hay un video circulando todavía. Claro, sí, te vi ahí bailando, sí, sí. Y realmente me siento muy feliz de eso. Después, en cuanto a la profesión, me enriqueció mucho mi tarea de docente, de filosofía, verme enriquecido con grandes autores, con grandes maestros. Y tú sabes que cuando estuve en Cuba, la primera vez que estuve en Cuba, que me invitó el gobierno del entonces presidente Fidel Castro, estaba en el palco oficial como invitado, y tenía a mi izquierda sentado a Nicolás Guillén, y a la derecha a nada más que nada menos que a García Márquez. Una locura, esa experiencia no la voy a olvidar nunca más en mi vida. Fue realmente muy enriquecedor. Bueno, ellos han tenido también, te han tenido a ti, o sea que deben de haber estado contentos de haberte tenido a ti, ¿no? Obviamente. Sí, sí, hemos compartido muchas charlas. Yo he admirado mucho las crónicas de García Márquez, y yo le comentaba que en el barrio, porque yo nací en un lugar que se llamaba la República de Mataderos, y un lugar donde había una zona de muchos trabajadores, de muchos frigoríficos, de gente. Hoy ha cambiado totalmente esa geografía, ¿no? Tanto humana como física, pero en ese momento yo le decía a García Márquez que era como haber estado en Macondo, y se reía, ¿no? Pero era casi mágico, era casi mágico. Y me faltaba nada más que transmutar y convertir el hielo como el gitano Melquíades, ¿no? Jorge, quería preguntarte, ¿qué logros adicionales en la parte profesional, qué logros adicionales se podrían, de lo que tú has experimentado, se podrían considerar para apoyar mejor a los ciudadanos de la tercera edad y a los discapacitados, que muchas veces se olvidan, ¿no? de ellos? Exactamente. Desde la dirección que yo tengo en Acción de Paz, estoy preparando un proyecto de ley para fortalecer la normativa que hay, tanto en apoyo de la tercera edad, que hay en la ciudad de Buenos Aires. Hay una buena normativa, pero brillante en la letra, pero que muy pocas veces se pone en práctica. Afortunadamente tenemos un ombudsman de lujo de la tercera edad, el doctor Semino, que se ocupa bastante de estos temas. Y en el caso de la discapacidad, también pasa lo mismo.
hay un observatorio de la discapacidad en el Senado de la Nación, está el sindicato de los discapacitados de la República Argentina, con Oscar Vieira en su cabeza, que está trabajando codo a codo con la dirección que yo presido en Acción de Paz, y también estamos preparando un proyecto de ley para que desde el partido del PPP, como tú decías, el Partido por la Paz, podamos llevar a cabo ese proyecto de ley en las próximas elecciones. Perfecto. Qué bueno, Jorgito. Sí, el Movimiento Acción de Paz, bueno, yo tengo el honor también de pertenecer a ese movimiento. Me han nombrado embajador de la paz, justamente ese movimiento muy interesante, muy importante, y estoy muy agradecido y espero estar cumpliendo con esta misión y seguiré cumpliendo poco a poco. Jorge, ¿qué nos podrías decir acerca de tu visión y proyección hacia el futuro? En verdad, ¿cómo te gustaría a ti continuar la vida ya a partir de los 70, 80 años, 90 años, como tú me dices, tú quieres vivir como el gran, Matusalén, Matusalén. Matusalén, que vivió 980 años, creo, si no me equivoco. Sí, 133, según dice las escrituras que vivió. 133, caramba, pero bueno, yo pensé que eran 980 años, de repente me estoy equivocando. Bueno, puede ser que algunos le atribuyan, pero no hay duda de que longevo era longevo. Sí. A mí me gustaría en los últimos años vivir junto a la playa, una casa frente al mar, y dedicarme a seguir escribiendo, porque si no me muero. Yo además, como tú decías, soy dramaturgo, poeta, y sigo escribiendo, y no nunca voy a dejar las letras, ni mucho menos el periodismo, así que quiero seguir escribiendo, quizás con una temática más específica de los derechos de la ancianidad, de la discapacidad. Y el otro día, que lamentablemente no pude entrar con el audio en esa emisión especial del equipo de esta gran familia que es Universal TV Digital, y coincidiendo con el aniversario del canal y con el centenario de la patria de Perú, yo hablaba y me emocioné muchísimo porque un historiador que formaba parte del equipo mencionó eso. Yo mencioné a Rosita Campuzano porque yo recuerdo haber estudiado mucho la vida de esta mujer, porque era la mujer que tanto amó en Perú nuestro libertador general San Martín. Ella era guayaquileña y radicada en Perú, y lo apoyó en toda la revolución, y formaron una gran pareja, un gran amor con San Martín, y bueno, y terminaron ahí la coronación de ese amor fue en la vieja casa de veraniega que tenían los virreyes, ¿no? Una cosa alucinante, una historia de amor increíble, una mezcla de historia y de poesía y de amor, ¿no? Así es, sí, justamente lo decías el día de ayer, que esa casona queda en Magdalena, ¿no? Que ahora lo explicaba César, nuestro periodista y amigo conductor César, lo explicaba de que en Magdalena era tan grande antes que después lo dividieron en dos, Magdalena Nueva, Magdalena Vieja, que le llamaban. La Magdalena Vieja está pegada al mar y Magdalena Nueva ya se convirtió en Pueblo Libre. Es un distrito que se convierte en Pueblo Libre, pero San Martín, el generalísimo San Martín, cuenta la historia de que después de haber libertado al Perú independizado el 15 de julio, porque realmente se independizó el 15 de julio, y luego él se va a descansar a Paracas, es una zona del sur del Perú, cerca de Ica, al siguiente departamento, después de Lima, al sur, hacia el sur, y echado o sentado, apoyado frente a un árbol de palmeras, vio cruzar, dice, unas gaviotas en el mar con alas rojas a los costados y el pecho blanco. Entonces, esto inspiró justamente al Perú en ese entonces, y por agradecimiento al generalísimo don José de San Martín, la bandera es blanquirroja en el Perú. O sea, exactamente. Le dieron ese honor a nuestro amigo y hermano argentino.
Mira, efectivamente fue así como lo estás contando, Jorgito. Adelante, tocayo. Sí, muy interesante lo que has dicho. Yo quisiera preguntarte algo más, tú que eres argentino, eh, y he visto que hay cada vez más deficiencia por las cuestiones de la pandemia o por el cambio climático o problemas coyunturales políticos entre las naciones, que hay problemas y no permiten el desarrollo y la producción alimenticia. Entonces esto está causando ya unas brechas de alimentación en diversos países del mundo. Mira lo que está pasando en Alemania, en varios países están ocurriendo inundaciones terribles, y con el gran potencial agrario y ganadero que tiene Argentina, tú que has estado ahí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cómo crees que se podrían impulsar mejor las proyecciones para que desarrollen lo mejor posible estas áreas? Mira, eso es un tema que nos ha preocupado desde siempre, sí, como bien tú dices, estuve en el Ministerio de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, en la Secretaría en ese momento, porque dependía del Ministerio de la Producción, y, y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dependía del Ministerio de Economía. Y una de las grandes preocupaciones justamente es esa, poner el servicio de los agronegocios, de la agroalimentación, para que no exista nunca más el hambre en las naciones. Y lo que es injustificable es el juego lamentable de esa grieta que tú mencionas, que existió desde siempre, pero ahora se nota mucho más con este bicho asesino, con esta pandemia, que resalta los valores más maravillosos de los hombres en cuanto al altruismo y también las mezquindades más tremendas. Y una de las mezquindades es cómo puede ser que grandes sectores económicos y financieros hagan tambalear la salud pública con el tema de las vacunas, por ejemplo. Y el tema de la alimentación, lo mismo. Una persona que está mal alimentada, sobre todo desde la infancia, tiene serios problemas en la adultez. Y esto no puede realmente pasar en este mundo. Y sobre todo, como tú dices, la Argentina es un país muy rico desde el punto de vista de ganadero y agricultor, ¿no? Claro Sí, que sí. normalmente uno puede ver el mapa y tiene grandes, inmensas extensiones de terreno con posibilidades de que se pueda utilizar para producir alimentos. Pero ¿cuál será la razón por la cual no se emplea? Porque hay mucho desempleo que podría estar trabajando ahí. Hay todos los recursos naturales como para poderlos usar, la energía renovable que la tenemos botada. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que falta decisión política y falta una decisión total de algunos sectores que como seres humanos no asumen la gran batalla y el gran desafío que nos toca como hombres de poder seguir adelante y poner en práctica todo esto, porque los dirigentes políticos la tienen muy clara y saben muy bien lo que tienen que hacer, pero es mucho más cómodo calentar el asiento del poder de turno en lugar de sacrificarse por el pueblo y lograr realmente situaciones justas, pero justas de verdad, donde el valor dique lógico sea el valor de la justicia y no el lugar acomodaticio del poder de turno. Es verdad, Jorge. Mira, ya no estamos yendo a la parte de política, pero es interesante conversar de política con personas que ya, bueno, de alguna manera hemos recorrido un poco el mundo, ¿no? Yo acá en Universal TV Digital hay un programa que se llama Hablemos de Política, y en la campaña que ha pasado hemos entrevistado a candidatos a la presidencia, candidatos al Congreso, candidatos al Parlamento andino,
y con todos ellos he tenido que conversar yo siempre antes para conversar con ellos, para poder prepararlos para el programa, como se ha conversado contigo, iguales con todos. Y yo les decía por el interno algunas cosas, pero ya no pude soportar más y ya tuve que intervenir, porque yo no conduzco esos programas, tuve que pedir la palabra para intervenir en locución en off. Yo les decía, tanto cuesta a los políticos tener voluntad política, tener los pantalones bien puestos y amar verdaderamente a su país como uno ama a su familia, amar a los peruanos o a los argentinos, que el presidente, si no tiene esa vocación, si no tiene ese sentimiento de amor a su país, no debería postular de ninguna manera, porque igual como a tu familia, si tú amas a tu familia, tú no le vas a hacer daño, tú no le vas a robar a tu familia, tú lo que quieres es protegerla, educarla, alimentarla, y que sigan, tus hijos sean mejores que tú. Eso es lo que tiene que pensar un presidente. Ahora yo digo, los países latinoamericanos, casi todos son copistas, copian de los países desarrollados, pero son mal copistas. En la actualidad hay países donde verdaderamente la educación, la salud y la alimentación está totalmente asegurada desde que el niño está en el vientre de su madre. Tan lejos estamos de llegar a esa realidad. ¿Por qué no se llega a esa realidad? Entonces, hay unas preguntas, porque tanto se jactan que han estudiado en Harvard, en diferentes Cambridge, no sé qué, o la Sorbona, no sé dónde, han estudiado, han viajado por todo el mundo. ¿Para qué viajan tanto en el mundo y para qué viajan tanto dentro del país? Porque cada campaña se la paran paseando por todos lados. Y cuando llegan a la presidencia, ¿por qué no tienen voluntad política? ¿Por qué no tienen los pantalones bien amarrados? Y sobre todo, amar a su país. Yo creo que esas personas que no cumplen con eso deberían ser pues, totalmente destituidos de toda futura candidatura o futuro nombramiento de un puesto público. Porque ellos son los empleados del pueblo. Ellos cuando están en el gobierno se sienten que son los reyes del país. De ninguna manera. Entonces, bueno, a veces me apasiona un poco cuando hablamos de política, pero quería ir un poquito a la parte de lo que estabas hablando, Tocayo, también, y preguntaba sobre las personas con discapacidad, porque yo tengo familia con discapacidades diferentes, ¿no? Entonces yo conozco muy bien el tema por dentro, y mi hermano me decía, Ricardo, no se dice personas discapacitadas, se dice personas con discapacidad. Antes decían incluso minusválidos, que es peor todavía, o peor todavía. Empezaban, porque fíjate cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aprueba esta palabra discapacidad, que significa sin capacidad. No, de ninguna manera, yo la rechazo. Yo prefiero decir personas con habilidades diferentes, como tú bien lo dijiste hace un rato, Jorge. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas personas con discapacidad que son inteligentísimos y son personas mucho más desarrollados y tienen mucho más capacidad que cualquier persona que tiene sus miembros o sus sentidos bien puestos. Definitivamente. Entonces, ahí sí yo tengo este acotamiento, que es mejor decir personas con habilidades diferentes, a pesar que la OMS ha suscrito decir personas con discapacidad. Yo no apruebo esto, porque existe una organización mundial de personas con discapacidad, del cual mi amigo ha sido presidente de esta organización 2 veces. Y yo le preguntaba al doctor Willy Guzmán Jara, le decía, Willy, ¿por qué tú mismo mencionas personas con discapacidad cuando tú sabes que no es así? Me decía, Ricardo, pero ¿qué cosa quieres que haga, hermano? Si ya el mundo está globalizado, todo el mundo lo dice. Pero tú no seas todo el mundo, pues si todo el mundo lo dice, tú no lo digas. Pero bueno, lo dice. Bueno, yendo a la pregunta, Jorgito. Realmente. ¿Qué cosa crees tú que se puede hacer, siguiendo la pregunta de Tocayo, qué cosa tú crees que se puede hacer para que las personas con habilidades diferentes puedan recibir un bono o puedan recibir una pensión, ¿no? Y puedan recibir un mejor trato a nivel de los países en vía de desarrollo, que lamentablemente estamos muy, pero muy atrasados en este aspecto? En alguna oportunidad, termino acá por favor, en alguna oportunidad participé de una conferencia en Europa, y justamente se trataba este punto. Y yo le Sí, realmente existe la pensión por discapacidad en la Argentina,
pero es una pensión realmente de muy poca monta, ¿no? Porque se está hablando en algunos casos de 15.000, de 18.000 pesos, y algunos ni siquiera llegan a la jubilación mínima. Pero más allá del dinero, lo que creo que hay que profundizar son las instituciones, no ya como el Hospital Psiquiátrico Alvear, que es muy bueno, pero no un reservorio donde vayan los enfermos a quedarse casi cuando las familias que ya no tienen sentido del amor, de la protección, dejan a sus familiares porque, voy a decir algo, como que les molestan tenerlos, cuidarlos y fortalecerlos en esa visión de futuro que tan comprometidos estamos los que creemos defender el valor supremo de la familia, ¿no? En ese sentido, creo que hay que crear leyes y apoyar proyectos para crear más talleres, escuelas y organizaciones donde, además del tema de la salud específicamente psicológica, psiquiátrica, y para resolver todo el tema de la salud en sí mismo, también los temas de educación para las personas con capacidades diferentes, porque esto también es una gran carencia en la ley de educación, acá en la Argentina y en otros países de América también. La legislación comparada en ese sentido es bastante endeble, y creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos y realizar o formular acuerdos marcos o tratados de colaboración entre todos los países de América Latina para poder defender este sector que totaliza un gran sector de la población. Hay, aunque a ustedes les parezca mentira, hay una gran capacidad y una gran cantidad de discapacitados en la población y que no son tenidos en cuenta y parecen que fueran los condenados de la tierra. Sí, perfecto. Hablando de discapacidad, amigos, yo estoy pensando de que hay personas que hacen todo lo que dicen que son capacitados, tienen todos los miembros, ven bien, escuchan bien y todo, saben este idioma, tienen su profesión y todo, o sea que se supone que son capacitados, pero en realidad muchos de ellos entran a la política y les da como una especie de sorocho de poder y cambian totalmente y se vuelven hasta corruptos. Entonces yo creo que esas personas son discapacitados en valores, en principios, en amor al prójimo y que da como resultado la corrupción y un mal gobierno. Entonces, ¿cómo hacer para tratar a esos discapacitados de valores, ¿no? Yo estaba pensando en que la gran cantidad de países, sobre todo los nuestros de Sudamérica, americanos, centroamericanos, estamos con una brecha muy grande de educación integral. Tenemos en algunos casos la educación, que es la parte cognitiva, pero nos olvidamos de la parte de los valores, los principios, la honorabilidad, el aprender a trabajar en equipo. Y ese tipo de educación se llama educación integral, que es lo que enseñan en Finlandia, Suecia, Alemania, qué sé yo, esos países Finlandia, por ejemplo, es el número 1 en lo que es educación a nivel mundial. Y hay países que, bueno, eso se puede considerar que es educación integral a largo plazo, que es para los escolares, y al mediano plazo, que es para los universitarios y los de posgrado. Y también considero que para el corto plazo, o sea, para las personas que están ya adultas, trabajando, tanto en la parte, la parte estatal, pública, y la parte privada, en todos los niveles debería hacerse, como en algunos países lo han hecho y les ha dado mucho éxito, que se llama la economía del conocimiento. Entonces, uno le enseña a hacer lo que tiene que hacer, si es el parqueador el que abre la puerta, o hasta el director de la institución, que sepa exactamente cómo hacer más competitivo para poder servir al público, servir a las instituciones a las que provee servicios, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, a esos discapacitados de valores, ponerles cursos, de todas maneras, así no estén discapacitados, pero
para prevenir, cursos de esos en todo momento, tipo online, y que cada cierto, y sean periódicos. Es más, en algunos casos, para poder detectarlos, se me había ocurrido, no sé si estarán ustedes de acuerdo, sentarlos en la silla del polígrafo para ver si están actuando bien o no, o si están metiéndose con las mafias, ¿no? ¿Qué te parece, Jorge? Me parece bárbaro, a pesar de que desde el punto de vista criminal dicen que el polígrafo no es totalmente confiable en un 100%, pero por lo menos nos da un indicio para ver si realmente estas personas que tienen esos mandatos a cumplir, que generalmente no cumplen, están diciendo la verdad o no. Ahí el polígrafo sí es muy útil. Pascal decía, recuerdo, el corazón conoce razones que la razón no entiende. Y por ahí el secreto también radica en eso, ¿no? Un buen político, un buen conductor, más allá del liderazgo carismático que debe tener alguien que conduce los grandes destinos de la patria, debe tener una profunda vocación de servicio y un gran corazón para ofertarle a la gente. Exacto, y eso de repente hasta se puede medir con evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, etcétera, ¿no? Claro, claro que Y sí. No hay duda, con, no hay duda. con bandejas de denuncias anónimas también, ¿no? Claro que No hay sí, claro duda, que y sí. tendría que existir, así como hay un listado en la justicia de aquellos padres que no pagan alimentos a sus hijos, Uf, claro que hay unos cuantos, ¿no? O como un listado de violadores y de violentos de género, debería existir también un listado de funcionarios corruptos para que nunca más puedan ejercer cargos públicos. Claro que exacto, y de sí. repente con una ley que les prohíba, ¿no? Fehacientemente Exactamente. les prohíba, porque se meten como si fueran gusanos que se meten al hoyo. Claro que sí, Claro, es increíble que hace poquito en el Perú se ha nombrado como presidente, ¿no? A un candidato que ahora ya es presidente y a su costado estaba postulando una persona expresidiaria y sobre todo denunciada fiscalmente con suficientes pruebas y argumentos para que vaya 30 años presa. O sea, ¿cómo es posible que en un país se pueda aceptar eso? De ninguna manera. El presidente debería ser el ejemplo de toda su envergadura, a nivel moral, a nivel educacional. Mínimo, un candidato a la presidencia debería haber demostrado en su vida, sin ser candidato, que al menos tiene voluntad de ayudar a los demás y demostradamente. No sin hacer nada, ahí bien sentada en su casa, de la noche a la mañana se le ocurre ser presidente y candidate y se acabó el tema. No, tiene que tener un histórico Un decente, background. Sí, aprobado para que el pueblo pueda. ¿Cómo se puede permitir eso de ninguna manera? Bueno, en todos los países hay de todo, así que bueno, ya estamos no hay finalizando el duda. programa, Jorgito, pero no quisiera, sin antes de finalizar el programa, decirte, como tú ya tenemos el honor de haberte convocado para que seas un corresponsal periodístico y un corresponsal en comunicación social en Buenos Aires, Argentina, de Universal TV Digital. Tenemos el honor de haberte nombrado, ya te hemos dado las credenciales y todo, o sea, ya estás oficialmente nombrado allá en Buenos Aires. ¿Qué cosas nos vas a traer, mi querido Jorgito, como notas? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál va a ser tu primera nota desde Buenos Aires, que estamos ansiosos de poder tenerla? Bueno, ahora, por un lado, hoy hablábamos en off, antes de iniciar el programa en directo, el tema de la gran labor que se está haciendo culturalmente y qué gran labor tienen los directores de cine y de programas de televisión. Estábamos hablando de un viejo amigo mío, Rodolfo Jope, que propongo enviarles un muy buen reportaje de este hombre, una larga y prolífica trayectoria y que ha trabajado en varios canales de Perú y ha dirigido varias telenovelas en Perú, en Perú y en Televisa, en México, ¿no? Así que, por otro lado, está la actualidad política que como corresponsal quiero aportar a ese programa Hablemos de Política, grandes reportajes a los futuros candidatos y
sobre todo este gran desafío, como hablábamos antes de la pandemia, que este es el gran desafío. ¿Qué van a hacer el nuevo gobierno, el que surja electo? Y ahora estamos en una renovación parcial de autoridades. Argentina es un país muy especial, así como les toca a ustedes, ¿no? Como tú bien decías, un nuevo presidente que tienen con unas ideas muy claras y que le toca o que le tocó compartir con una expresidiaria y además casi mayoritariamente me refiero a la hija del expresidente que casi, porque ganó por muy poca diferencia, ¿no? El dignísimo presidente peruano por el que siento el mayor de los respetos, ¿no? Y acá pasó lo mismo, porque Macri le ganó a Scioli por muy poco margen y después se convirtió en un presidente de los argentinos que, bueno, hoy ya es bastante polémico y por eso triunfó el sector de Frente para Todos con Alberto Fernández. Pero digamos que está muy polarizado el tema. Tanto la izquierda por un lado, con sus representantes, como la derecha por el otro, y es como que la grieta, y esto es lo que no se entiende, ¿no? Porque la grieta existió siempre en los griegos, en los romanos, en los cristianos en su momento, siempre hubo grandes sectores en pugna y eso produjo desequilibrios sociales, grandes desequilibrios de valores. Fíjate en Roma como cuando el cristianismo revolucionario, el cristianismo de Jesús se vuelve tan potente, el imperio romano dice, pucha, ¿qué pasa aquí? Realmente tiene más poder el poder de Cristo que el imperio romano. Y bueno, el ejemplo de Pilatos no se exime de mayores comentarios, pero fíjense ustedes qué dicotomía, ¿no? Mientras el valor supremo sea el hombre, mientras el valor supremo sea la justicia social, creo que ahí radica el gran desafío que tienen los futuros gobernantes, tanto en Perú como en Argentina, ¿no? Tocayo, tus últimas palabras, porque ya estamos cerrando el programa. Sí, te agradecemos mucho, Jorge, por tus excelentes respuestas y tu excelente disposición para poder estar con nosotros en esta humilde entrevista. Estamos muy reconocimos mucho tu labor y todo lo que nos has contado. Deseamos bastante que se arregle en las cosas que hay que arreglar. En todos los países nunca faltan. Y bueno, seguimos con la misma solidaridad con ustedes y estoy seguro que ustedes también con nosotros. Muchas gracias por todo, un fuerte abrazo virtual, muchas bendiciones y un placer y honor de haberte conocido. Muchas gracias. Gracias, Tocayo. Bueno, igualmente yo quería agradecerle tanto al director, a Ricardo García Montoya, también agradecerte a ti, Ricardo Gutiérrez, y fundamentalmente a toda la audiencia de esta gran familia que es Universal TV Digital. Gracias por haberme honrado con esta entrevista y a partir de ahora me comprometo a hacer por lo menos una entrega semanal por un panorama informativo por un lado y con la serie de entrevistas que ustedes me indican desde la central, más allá de lo que yo pueda enviar por cuenta propia. Muchas gracias Tocayo, Ricardo, muchas gracias Jorge, pero antes de despedirnos, te voy a pedir algo que normalmente no se pide a los entrevistados. ¿Ya? Voy a pedir algo que más o menos, fíjate, en la sociedad mundial, en algunos países, en muchos países diría yo, existe estas categorías. Primero está el ser humano, luego está la sociedad y después están las leyes. O sea, las leyes sirven a la sociedad y por ende sirven al ser humano. En muchos países es lo contrario.
Primero están las leyes, luego está la sociedad y al final está el ser humano. Y muchas veces está el animal antes que el ser humano. Entonces yo te pediría a ti que con una frase tú cierres el programa, Jorge, y quedémonos con esa frase en Universal TV Digital, en este programa que se llama Entrevista Universal VIP 2021, y VIP porque justamente solemos entrevistar a personas muy importantes como tú, mi hermano. Entonces, con una frase, déjanos en la memoria la frase de Jorge Irineo y cerramos el programa. Bueno, es bastante difícil poder sintetizar en una sola frase, pero yo creo que categóricamente elegiría una máxima kantiana, obra de tal forma que con los demás como quisieras que te traten a ti mismo. Sé justo siempre y ama al prójimo más que a ti mismo, porque esa es la razón de ser de todos los hombres. Bueno, nos quedamos con esa frase. Ahora sí nos Amén. Por la paz y la justicia. Ok. Exacto. Okay, hermano, nos quedamos con esa frase. Muchas gracias, ahora sí. Hasta el próximo domingo a las 4 p.m. vía Universal TV Digital. Chao, tocayo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Chao, hermano. Un placer.